La ola de violencia que enfrenta Colombia es el resultado de una irresponsable política de paz total que quiere premiar a los delincuentes, tuiteó la revista Semana. El presidente tiene que apersonarse, tiene que dejar el complejo antiuribista que tiene, porque creo que él siente que si habla de seguridad se ve muy uribista, manifestó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo. El presidente Petro dijo que el pueblo era el dueño de las armas. ¿Qué significa eso? Lo cierto es que después de las marchas del 20 de junio en su contra quedó muy afectado, tuiteó María Andrea Nieto. El presidente Petro sigue convocando a la gente a salir a la calle, pero ahora evoca el tema de las armas. Ahí aparece el ELN que empieza el cese el fuego mañana, ¿cierto? Con nosotros, hablando de un acuerdo nacional. Yo me imagino cómo se puede volver realidad un acuerdo nacional si todavía estamos pensando en tratar al pueblo trabajador como esclavos, o si todavía estamos pensando que el campesinado debe vivir en los páramos y en las selvas y no en la tierra fértil, o si todavía estamos pensando que la mujer no tiene derecho a recibir el mismo salario del hombre. Son circunstancias que indudablemente nos harían retroceder respecto a la paz. Colombia en cierta forma tiene esa disyuntiva, siempre la ha tenido, desde que se creó. O hace un camino pacífico o se elimina a sí misma como sociedad. Alias Violeta se pronunció en la primera sesión del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del Cauca, precisamente en un departamento fuertemente golpeado por la violencia, y desde esa región sostuvo que hay jóvenes que deciden pertenecer a esa guerrilla como un proyecto de vida. El pertenecer al ELN también es un proyecto de vida que en este momento pues muchos jóvenes en Colombia lo asumen, y es una decisión voluntaria. Si hay personas menores de 15 años, el ELN está dispuesto a llegar a hacer acuerdos puntuales para que estas personas puedan retornar a sus hogares, teniendo en cuenta que si eso sucede, es condiciones muy puntuales y que seguramente tendrán que ser analizadas para que las personas y los niños y las niñas pues tengan las efectivas condiciones para su retorno. Y ya más posterior a lo que son las personas de 15 años, pues es su decisión voluntaria y eso también será respetado. Si no quieren estar, pues también es respetado. Alias Violeta habla de esos menores, de esos niños que salieron de sus casas en el área rural de muchas regiones del país, en muchas ocasiones presionados por esa guerrilla para empuñar un fusil con 10, 11, 12 años de edad. Hoy dice que existe la posibilidad de que regresen a sus casas, del seno de sus familias, con sus padres, sus hermanos. Es que son niños que volverían al lugar de donde no debieron salir. Hoy daremos el control a la ola de violencia a la que está sometida el país. En las últimas horas se vivieron momentos de terror en Fortul, Arauca. Momentos de pánico se vivieron en el municipio. El día de ayer también se supo de la terrible noticia, el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus dos pequeños hijos, uno de 8 y otro de 6 años, uno de ellos con autismo, cometido por el ELN en Arauca. En Boyacá amanecieron con banderas y explosivos en varias carreteras del departamento. La imagen que ustedes ven en pantalla es de la carretera a Sogamoso, es decir, a 200 kilómetros de la capital del país. Y Cúcuta también amaneció así. En la ciudad de Cúcuta hubo una bomba en la vía Doña Juana. Y hubo también un atentado terrorista que dejó 16 heridos en la entrada de una mina en la zona rural de la ciudad. En Buenaventura, durante el fin de semana, el asedio de las bandas criminales no da tregua. En esos días,
y durante toda esta semana la población ha estado aterrorizada por la ola de violencia. Bien, ayer en la ciudad de Bucaramanga hubo un atentado en contra de un CAI de la policía. Las imágenes son horribles. Y en Bogotá hubo un atraco masivo y violento a los pasajeros que se desplazaban en un bus intermunicipal. El viernes y el sábado tendremos más de 600 expertos y ministros de medio ambiente de los 8 países de la cuenca amazónica en Leticia, Colombia. La conferencia terminará con la reunión de los 2 presidentes de Brasil y Colombia. Es decir, le dio prioridad de nuevo a su lucha contra el cambio climático para salvar al planeta de la extinción de la humanidad. Sin embargo, un par de horas después habló así del ELN. Ahí aparece el ELN que empieza el cese del fuego mañana, ¿cierto? Con nosotros. Hablando de un acuerdo nacional. Es decir, no dijo una sola palabra sobre el secuestro de la sargento y sus 2 hijitos. No dijo ni una sola palabra sobre Cúcuta, sobre Bucaramanga, sobre la violencia en Buenaventura. Solo que el cese al fuego ya empezaba con el ELN. Y en efecto, a los pocos minutos se dio a conocer el decreto mediante el cual el Estado de Derecho quedó de nuevo arrodillado ante el grupo terrorista del ELN. Es decir, un decreto manchado de sangre de los colombianos que ven con horror cómo se le ata las manos a las Fuerzas Armadas y se le entrega un montón de beneficios y dádivas al grupo terrorista del ELN. ¿Eso es paz? ¿Dejar que los delincuentes cometan crímenes en paz? ¿Dejar que asesinen y secuestren sin que haya consecuencia? Sí. La ola de violencia que enfrenta el país es el resultado de una irresponsable política de paz total, que quiere premiar delincuentes, perdonar delitos y poner en peligro la vida, la honra y la dignidad de millones de colombianos. Amparado en una falsa promesa de campaña, el presidente Petro agota y deslegitima a las instituciones en favor de los peores criminales. Además, arrodilla el Estado de Derecho para darle inoportunos privilegios a quienes han atropellado la legitimidad del Estado. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia arde. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ponerse a trinar? Hoy daremos el control a unas declaraciones con cara de colectivos chavistas que hizo el presidente Gustavo Petro, en donde dijo que las armas del Estado son del pueblo. Veamos lo que dijo el mandatario de todos los colombianos desde La Guajira. Hoy las denuncias que salen terribles, tremendas, por la televisión pública son las confesiones de exmilitares de diferente graduación que fueron llevados a una ignominia por órdenes políticas, disparar contra su pueblo, levantar el arma pública comprada con dineros públicos contra los dueños de esa arma, que es el pueblo de Colombia, porque las armas de la nación tienen un propietario, el pueblo. Uy, eso es un llamado a la rebelión, porque el presidente Petro, que es el símbolo de la Unión Nacional como lo establece la Constitución Política, hace estos llamados que suenan como a guerra civil. ¿Esto de qué se trata? ¿Esa es la paz total? Le preguntamos al candidato a la alcaldía de Bogotá y exministro de Defensa, Diego Molano, qué opina sobre las declaraciones del presidente Petro, y esto nos dijo. Presidente Petro, usted juró proteger la Constitución colombiana. El artículo 223 establece que el monopolio de las armas es del Estado y que es el único que puede autorizar su uso o su porte. Su afirmación de que las armas son del pueblo, ¿qué significa? ¿Va a violar la Constitución? ¿Significa eso que van a armar a las guardias campesinas, a las guardias indígenas o la primera línea? Eso sería una debacle para la seguridad de nuestras regiones y en especial para las bandas criminales en las ciudades. Eso no se puede permitir. Las armas son monopolio del Estado. Le preguntamos también al líder de la oposición, ex candidato presidencial por Salvación Nacional, Enrique Gómez, qué opina de este nuevo llamado petrista. Es cinismo el de Petro.
lo vemos muy indignado con las terribles revelaciones de los excesos de la fuerza pública en Dabeiba. Todos esos miembros de la fuerza pública deberían estar condenados, como deberían estar condenados todos esos guerrilleros que han violado los derechos de niños, que han violado el derecho internacional humanitario, han cometido actos terroristas, y con ellos sí Petro no tiene indignación, al contrario, se sienta a negociar más impunidades, como en el caso del ELN y su lamentable plan pistola, y cierra su alocución con esa grave amenaza insinuando que las armas son del pueblo. ¿Será que encima de eso quiere seguir llevando las armas a sus milicias populares de la guerrilla, con las cuales tiene todas esas afinidades y a las cuales no condena de la misma manera que condena los excesos lamentables de la fuerza pública? Le consultamos también al exministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto, y esto nos dijo. El monopolio de las armas en Colombia está en cabeza de la fuerza pública. Una fuerza pública que es de la nación, de toda la nación, no de una fracción de ella. Las armas, pues, deben estar en manos de las fuerzas militares y de la policía y de nadie más. Y estas fuerzas militares y esta policía representan a la nación entera, no a una fracción de ella. Si Petro quiere decir que son del pueblo, el pueblo somos todos los colombianos, la nación entera, y no una fracción de ella. Esto nos dijo el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos. La locura de Petro de decir que al pueblo le pertenecen las armas, o que las armas son del pueblo, es la clásica desinstitucionalización que él ha venido creando desde que llegó al poder. Claro que él le repartiría armas al pueblo como lo hizo Maduro, con los colectivos o los planes, ampones que sacó de la cárcel y les dio las armas para generar control político. Eso sí, si los paramilitares, que son también del pueblo, tienen armas, eso sí son el error y son ilegales. Yo no entiendo, primero, esa incoherencia, y segundo, esas ganas de generar caos e incentivo a la lucha armada. Él viene de allá, pensamos que se ha transformado, pero no, sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual, sigue pensando que las armas son el único instrumento de cambio. Y eso que es presidente de Colombia. Después de las marchas del 20 de junio, en donde salieron más de 100.000 colombianos a manifestarse en contra de las reformas y del gobierno de Petro, el presidente parece que quedó muy afectado. Y tal vez por eso sigue convocando una y otra vez a que la gente salga a la calle, pero ahora evoca el tema de las armas. Eso no se parece a los colectivos chavistas de Venezuela que creó el dictador Hugo Chávez y que terminó siendo un colectivo paramilitar de asesinatos. Paradójicamente, en lugar de convocar a los colombianos a la división, el presidente guarda silencio frente a la ola de violencia que se vive en el territorio nacional. ¿Por qué el presidente no fortalece el actuar del ejército y la policía? ¿Por qué no dirige las fuerzas del Estado para proteger a los ciudadanos? Y sobre todo, ¿cuándo será que Petro se va a dar cuenta que él es el presidente de Colombia y empieza a gobernar respetando el Estado social de derecho y defendiendo la seguridad y la soberanía nacional? Muchas gracias por ver este video. Por favor, no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.